Bueno, vienen aumentos de agua, de luz, los impuestos, pasa el plan fiscal y así podría enumerar un montón de cambios que de alguna manera o radicalmente pues van a impactar en nuestra economía. Así que hoy tomamos la decisión de traer al licenciado Belisario Solano para que nos dé las recomendaciones en torno a cómo acomodarnos en este principio de año y prepararnos de la mejor manera. Belisario, muy buenos días. Buenos días, feliz año y un gusto de poder compartir con usted, Patricia, de nuevo y poder hablar así de lo que se requiere hacer en los primeros días de enero para efectos de prepararse para tener un excelente año y que la situación financiera no nos vaya a golpear y que tengamos tranquilidad y paz financiera en nuestros hogares. También es una realidad que muchos, ¿verdad? Pudimos haber metido las patas a final de año y haber gastado más de la cuenta. Entonces uno se pregunta, ¿hay manera de enmendarse? ¿Hay manera verdaderamente de organizarnos para arrancar bien este año? Yo pienso que sí, yo pienso que hay formas en las cuales uno puede reestructurarse desde el punto de vista de la economía familiar, de la economía del hogar, y lo principal es tener conciencia de qué es un presupuesto familiar. Entonces, si me permite que pudiéramos, usted y yo, que pensemos, Patricia, que usted y yo somos marido y mujer, somos un matrimonio, ¿ok? ¿De cuántos años ese matrimonio? Vamos, más de 25 años, que hemos durado mucho. Muy bien. Ok, usted trabaja, yo trabajo. Perfecto. Entonces, lo que tenemos que hacer es realmente un presupuesto familiar. Esto es muy importante desde el lado de la educación financiera, que no lo tenemos. Entonces, en un presupuesto, uno tiene que prever cuáles son los ingresos, ¿ok? Y cuáles son los egresos o gastos, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que ver? Tenemos casa, alquilamos casa, entonces tenemos que presupuestar casa y digamos que pagamos 200,000 colones de casa, ¿ok? Pensando en eso. Pero tenemos que ver también ingresos, cuánto es el ingreso suyo y cuánto es el ingreso mío. Usted trabaja y gana 400,000 colones, yo trabajo también y ganamos igual, para no andar con discriminaciones. ¿Ok? Entonces tenemos 800, un ingreso de 800,000 colones. ¿Cómo manejamos este presupuesto? Resulta que en esos 800,000 colones se nos fue la fiesta y nos fuimos y nos gastamos más de la cuenta. En diciembre, además de que tenemos 2 niños, digamos que tenemos 2 hijos, y usted y yo somos una familia de 4 miembros. Entonces, ya sobre esta base tenemos que pensar en 4 miembros. Ahora sí, vamos con gastos. Primero, casa, lo primero que hay que prever. Luego, ¿qué gastamos? Servicios, agua, luz, teléfono. ¿Ok? Pensemos en que en todo esto se nos puede ir unos 75,000 colones. Barato, ¿verdad? Que somos equitativos, ¿verdad? Luego viene comida. Okay, lo esencial, vamos ¿verdad? Lo esencial. De lo básico. 4 miembros. Okay, ¿cuánto gastamos en casa? Pensemos, ¿qué? Unos 200,000 colones, 50,000 cada uno por mes, ¿verdad? Podríamos pensar en unos 200,000 colones. Luego de eso, ¿qué otros gastos hay? ¿Qué salud? ¿Qué vestido? ¿Qué diversión? ¿Ok? Y a todos estos rubros hay que irle poniendo un precio. Bueno, resulta que usted tiene que gastar sus pastillitas, yo uso también algunas pastillitas para tener, qué sé yo, medicamentos, que los niños tienen alguna enfermedad y que necesariamente hay que gastar en salud. Bueno, entonces presupuestamos entonces unos 50,000 colones de salud, que hay que comprarle la ropita a los chicos, que hay que, bueno, una mudadita. Entonces uno va presupuestando y se va dando cuenta, ¿ok? ¿Cuál es realmente la situación financiera que vamos teniendo? Y lo más viene, que es lo más importante, las deudas que pagar. Y a eso iba. A ver, ¿cuántas deudas pondríamos por ahí? Pensemos en que normalmente aquí ya llevamos 575,000 colones y que pagamos en tarjetas de crédito, ¿ok? O en las deudas que tenemos, unos 200,000 colones, porque a veces nos asfixian esas deudas, ¿verdad? Entonces ya llevamos 200, 400, 600 y ya el presupuesto nos está dando un tope. Aquí podríamos decir que tenemos una estabilidad financiera. Ahora, por ejemplo, ahora que hablaste de deudas, generalmente cuando vamos en la calle, en los postes hay rótulos o por ahí por el vecindario hay otras ofertas de préstamos rápidos, que uno dice, bueno, además de la cuesta de enero, que se complica más porque me sobregiré en diciembre, se vale involucrarse o meterse en esos préstamos rápidos. Resulta que usted y yo nos fuimos a los moles y que estuvimos con los chicos y nos fuimos con un crédito, con unos gastos ahora en diciembre extras de 600,000 colones. Posiblemente. Ok, y le metimos a la tarjeta esos 600,000 colones. Ahora sí, ya estos 600,000 colones no están presupuestados acá. Y esto es lo más grave. ¿Ok? ¿Por qué razón? Porque usamos su tarjeta y la mía.
¿ok? Nos fuimos con las 2 tarjetas. Entonces, ahora sí, ¿qué hacemos? Porque la deuda viene ahora a fin de mes, el 30 viene el fin de mes. Y no me alcanza ni para el mínimo. Ni para el mínimo, porque ya aquí nos fuimos con el presupuesto. Entonces, vemos ahí en los postes, vemos en los rótulos, préstamos rápidos, sin fiadores, sin nada. No, de inmediato, que es lo que uno quiere y solventar el hueco que está ahí, que nos está matando. ¿Qué hacemos? Ok, tener mucho cuidado de cuál es realmente la oferta financiera que se está dando. ¿Ok? ¿Por qué razón? Porque si me dan los 600,000 es cierto que voy y pago la tarjeta. Sí, claro. ¿Ok? Sí. Y ya cubro aquí esto. Pero lo que estoy haciendo es cambiando de acreedor. Y estoy cambiando una tasa de interés todavía muchísimo más grave. Entonces ahí es donde tenemos que tener cuidado, no dejarnos ir por esa fantasía, ¿verdad? Por esa ilusión óptica que nos presenta el poste, que nos presenta el rótulo, en donde va uno en la parada de buses o donde quiera que esté, porque esto nos genera todavía lo que estamos haciendo es generando un problema más grande y posponiéndolo en el tiempo. Ok, pero ¿qué pasa? Te pongo una realidad. Muchos deben estar ahorita frente al gasto de los uniformes y de los útiles. Okay. Y si mi realidad es esta, que no me alcanzó para nada y además ni siquiera estoy cubriendo la deuda, el sobregiro o lo que querramos llamar, se vale, se justifica realmente coger ese dinero rápido para enfrentar y comprar esto que es necesario para que mis hijos arranquen el escuela o colegio. Yo diría que usted y yo en la noche tenemos que sentarnos en la casa, vamos a cenar, vamos a tranquilizarnos, vamos a coger esta hoja y este papel y este lapicero y vamos a seguir haciendo números. Ok, ahora, ¿qué pasa con la entrada de clases de los chicos? Bueno, si en el hogar hay un ingreso por salario escolar, una maravilla. Pero si ni usted ni yo habíamos presupuestado y no teníamos con el Banco Popular, que es el que tiene un sistema de ahorro escolar para salario escolar en el mes de enero, no vamos a recibir absolutamente nada y la situación financiera se nos va a afectar. Pero si usted es madre soltera, ¿ok? O usted es jefa de hogar y usted recibe por concepto pensión alimentaria un salario escolar, entonces presupuéstelo. Y entonces dice, ok, los gastos de la entrada a clases no tengo problemas porque en el mes de enero eso me va a ingresar. Y si el que va a girarlo, ¿verdad? Por A veces motivos, no le alcanza tampoco para darle el salario escolar. Resulta que yo tengo un hijo extramatrimonial. ¿Usted lo sabía? No. ¿Verdad? Bueno, digamos que sí. Okay. Tengo un hijo extramatrimonial y que en este mes de enero tengo que pagar yo el salario escolar y nos afecta todavía más el presupuesto. El presupuesto nuestro, claro. El nuestro, el de la familia. Claro. Y tengo que sacar, pongámosle que tengo una pensioncita de 100,000 colones por mes. ¿Okay? Híjole, que no estaba ahí. No estaba presupuestado, ¿verdad? Más ajustados ahorita lo estamos todavía. haciendo, más ajustados. Entonces, estos 100,000 colones, que es el salario escolar que yo tengo que pagarle a la mamá de mi hijo, le va a permitir a ella resolver el problema, pero nos afecta a nosotros desde el punto de vista financiero como matrimonio. Entonces, ahí es donde tenemos que tener mucho más cuidado de no irnos por la ilusión óptica del rótulo, del poste, ¿verdad? Sino que sentarnos a analizar con mucho detalle. Y la madre de mi hijo, pues tiene que esperar y saber, bueno, este hombre no me ha pagado, ¿ok? Entonces tengo que irme preparando, tengo que ir estructurando mejor, ¿verdad? Tengo que ir a buscar las mejores ofertas y yo tengo tiempo hasta el 30 de enero de pagar el salario escolar. Ahora, ese salario escolar, que aquí bien pusiste que podrían eventualmente ser los 100,000 colones, ¿qué pasa, por ejemplo, si yo no los doy en billetes, ¿verdad? En efectivo, pero porque a lo mejor tengo una librería o alguien que vende uniformes que me lo puede dar en plazos, fiado, o hasta pegar el tarjetazo y que me lo hagan en tasa X, ¿verdad? Que pueda uno diluir el gasto en meses. ¿Esto se vale? Qué buena pregunta. Qué buena pregunta, porque los obligados alimentarios tienen tiempo de hoy al 30 de enero de pagar el salario escolar. Y eso que dice doña Patricia no se vale. No se vale. No es posible. Yo tengo hay que darlo al cash. Al cash. Efectivo total. Exacto. Entonces, ahí el problema se nos complica aún más. ¿Por qué? Porque si yo no pago el salario escolar, el 1 de febrero me está metiendo a premio corporal. Y entonces ahí es donde tenemos problemas. Claro, si la madre de mi hijo es comprensiva y entiende la situación, que yo tengo una librería, que yo tengo mejores posibilidades y me puede permitir que yo le compre los uniformes o que yo le entregue los uniformes, los útiles escolares y todo, es una maravilla.
pero eso necesitamos que la acreedora alimentaria pueda ser comprensiva. Ahora, ¿qué pasa, por ejemplo? Porque sabemos que en el sector público, evidentemente, hay un salario escolar que se le da a los empleados, ¿verdad? Que lo tienen ahí, les llega y evidentemente tienen el recurso. Pero, bueno, si no se lo gastan en otra cosa. Pero, ¿qué pasa, por ejemplo, en el sector privado? Porque si bien es cierto, en algunas empresas tienen la asociación solidarista o la cooperativa o la X, pero hay otras empresas que del todo no tienen nada. El obligado, digamos, a dar ese salario escolar ¿tiene que organizarse como sea, es que sea o qué? Bueno, Patricia, entonces usted en este presupuesto del 2019, usted y yo en el matrimonio, ¿verdad? Vamos a ir colocando aquí mes a mes pago de la pensión alimentaria, la mía, que no es culpa suya, ¿ok? Y vamos a ir presupuestando el pago del aguinaldo y vamos a ir presupuestando el pago del salario escolar. Y entonces uno va haciendo unas previsiones aquí de los 100,000 colones de la pensión alimentaria mensual. Y vamos a hacer una previsión de aguinaldo, que si la pensión son 100,000 colones, vamos a tener que ir presupuestando al menos unos 8,000 colones. Exacto, guardar por mes, digamos. Y hacer un ahorrito de 8,000 colones para el aguinaldo y 8,000 colones para el salario escolar. Híjole, sí. Entonces pida que le aumenten el salario a usted para que me ayudes. No. Que lo aumenten usted para que lo haga usted. Ahora, ¿qué pasa, por ejemplo, con la educación privada? ¿Verdad? Donde hablamos de que los colegios aproximadamente tienen una media de 200,000 colones para arriba, ¿verdad? En estos días deberíamos nosotros de hacer una revisión, tomar decisiones, cambios. ¿Cuál es la sugerencia al respecto? Como tenemos 2 niños, ¿verdad? Y la situación económica nuestra ya no es de 800, sino que es un poquito más, ¿verdad? Y le damos un nivel de educación. Pensemos en que usted ya no gana 400, que gana 800 y que yo gano 800 y aquí multiplicamos. Entonces ya nuestro ingreso sí nos permite tener una condición de vida mejor, ¿verdad? Donde tenemos nuestros hijos en escuela privada, donde les damos cierto nivel de vida, cierta calidad. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer usted y yo como matrimonio, como pareja? ¿O qué tiene que hacer usted como madre soltera o como jefa de hogar? ¿O qué tengo que hacer yo como padre responsable que tengo esta pensión alimentaria y le puedo dar a mi hijo una mejor calidad de vida, una mejor educación? Pues en la página del Ministerio de Educación y en el Ministerio de Educación le pueden dar información de todos los centros de educación. Y ahí tienen que venir las tarifas. Públicos y privados. Públicos. Bueno, públicos obviamente que no, pero digo, todos los privados, ahí está toda la información. Ahí está la información, ahí podemos buscar la información de cuánto es el costo de la matrícula, cuánto es el costo de la mensualidad. Podemos llamar a las instituciones, porque a veces hay instituciones que están muy cerca una de otra, y averiguar, mire, cuánto me cuesta la educación de nuestros hijos acá. Bueno, 200,000, 300,000, 400,000 colones, pero puede ser que muy cerca hay otro colegio que tenga un costo de educación mucho más bajo, con el mismo nivel de calidad. Y también podemos averiguar, tanto usted como yo, o juntos como matrimonio, podemos averiguar cuál ha sido la calificación y el récord de ese centro educativo. Cuál ha sido el nivel de promoción, si ha habido quejas o denuncias en contra de ese centro educativo, y todo eso lo podemos ir averiguando antes de tomar la decisión de qué centro educativo vamos a pagar. Si el de 200,000 o el de 300,000 o el de 250 o el que reúna mejores condiciones o calidad. Ok, vamos a el primer tema, el básico, el techo para nosotros, pero el techo para nuestros hijos, en este caso que tenemos hijos. Bueno, ahora también viene el incremento en el alquiler, ¿verdad? Porque hay que pagar el impuesto. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, con otras alteraciones o incrementos que nos pueda hacer el casero? Que nos diga, le hicimos tal mejoría y entonces vamos a subirle el alquiler, vamos a aumentar el alquiler porque ya esta propiedad está mejor. O no sé, que incluso esté en dólares y también haya un incremento en dólares. ¿Eso se sigue valiendo o ya no? No, los aumentos de los alquileres se dan de acuerdo a lo que esté pactado en el contrato y de acuerdo a la ley de arrendamientos urbanos y a las modificaciones que se han dado. Los montos de incremento están regulados, por lo menos para vivienda. Para la parte comercial no hay ningún problema, pero para vivienda sí. Está la tasa de inflación que fija el Banco Central y que eso nos va a afectar sin duda alguna, y está el tema del IVA que va a entrar ahora a partir de julio. Correcto. Entonces hay que tener mucho cuidado si hay un monto, ¿verdad?, que supera el 1.5 del salario mínimo, y si eso va a aplicarle o no le va a aplicar el IVA, y quién va a asumir el IVA eventualmente en el tema de lo que es habitación y en el tema de lo que son locales comerciales. Después podríamos entrarle a un análisis detallado de esto porque nos va a afectar. Aquí el punto medular es que efectivamente nos van a meter un aumento aquí, entonces puede llegar, póngale, al 2% de la inflación, no importa. Y entonces ya no tenemos que pagar 200, sino que tenemos que pagar 204,000 colones, ¿ok? Pensando en la inflación, 208,000 colones, 204, pensando en la inflación, ¿verdad?
Entonces, usted y yo tomamos una decisión. Estamos botando 204.000 colones mensuales por el alquiler de una casa. ¿Por qué no compramos casa? A eso quería llegar. Ok, ¿qué pasa, por ejemplo, con todas las ofertas hoy por hoy de que la casa, el apartamento, la propiedad se imprima y te la financian completamente? Ok, usted como pareja y como matrimonio, usted sola como jefa de hogar, tiene que tomar una decisión. Y las reglas que están dando por parte de la SUGEF están estableciendo una serie de controles para determinar si usted es sujeto de crédito o no. Entonces hay que tener cuidado. Resulta que usted trabaja usted es educadora, por ejemplo, y está en propiedad. Correcto. Okay. Entonces, estoy tranquila. Está tranquila, usted es sujeta a crédito. ¿Por qué? Porque el banco le va a decir a usted, bueno, no tenemos ningún problema con usted, ¿ok? Le podemos financiar a 30 años plazo. Pero resulta que yo no. Que trabajo, qué sé yo, en una empresa donde la estabilidad no es muy segura y que en cualquier momento yo podría quedarme sin empleo. Entonces, a mí me van a hacer un estudio y me van a decir que yo no soy sujeto de crédito, usted sí. Entonces, tenemos que tomar muy clara la decisión si cambiamos estos 204.000 colones por una deuda de 300.000 colones, pero ya para nuestra casa y la casa de nuestros hijos. Y esas son decisiones financieras que se tienen que tomar en familia y que tienen que consultarse muy bien con el asesor financiero del banco, el analista de crédito del banco. ¿Por qué? Porque resulta que la carga del crédito va a ir pegada en usted, porque nos van a dar el crédito fundamentalmente porque usted tiene una estabilidad. Exacto. ¿Qué pasa si nos divorciamos? Me quedé yo con toda la carga. Exacto. Entonces hay que tener cuidado a la hora de tomar estas decisiones, a la hora de decir, bueno, vamos a echarnos al hombro una deuda de 40 millones, de 50 millones de colones, queremos cambiar un alquiler por una casa propia y esto es lo que eventualmente nos podría pasar en el mediano o largo plazo. Ahora, si tenemos un matrimonio estable, si tenemos condiciones para poder echarnos al hombro una deuda de esta magnitud, pues no le tengamos miedo. Vamos y tomemos una decisión porque estamos cambiando. Hace la gran diferencia, sí, de algo nuestro a algo que nunca va a ser nuestro. Exacto. Ahora, ¿qué pasa, por ejemplo, con todos aquellos emprendedores que enhorabuena hay en este país, verdad? Cuando hablamos de los pequeños emprendedores, el que puso su panadería, el que puso su salón de belleza, el que tiene su negocito, ¿verdad? Pero que por ahí las cosas han estado bien apretadas en estos 2 últimos años y tienen algunas cuentas atrasadas con Hacienda. Hacienda saca una amnistía y nos dice pues que podemos ponernos al día. Pero si pagamos ya, ¿cómo funciona esto? Bueno, el 20 de diciembre del año pasado, en el alcance 220 de la Gaceta, pueden buscarla, la Gaceta del 20 de diciembre, alcance 220, ahí salió una directriz firmada por don Carlos Vargas, director general de Tributación Directa, que establece cuáles son los casos en que aplica la amnistía o que no aplica la amnistía. Hay casos en los que sí es posible acogerse a la amnistía y hay casos en los que no es posible. Y hay cerca de 10, 15 variables. Entonces, por ejemplo, si usted no ha declarado renta, si usted no declaró ventas, pero ahora puede liquidarlas, usted puede acogerse a la amnistía. Okay. Si la empresita en la cual usted estaba funcionando de manera informal estaba evadiendo impuestos y usted ahora quiere decir, no, voy a ponerme en regla, exacto. Como tenemos que ponernos todos en regla con el tema tributario porque nos van a caer. Tarde o temprano va a haber una fiscalización muy individual. Ahorita están con grandes contribuyentes, pero poco a poco van a ir hacia los medianos y a los pocos contribuyentes. Entonces, la lupa, sí. Exacto. Entonces, ahí en esa amnistía tributaria usted va a poder pagar los intereses, las multas, llegar a arreglos de pago y tratar de estructurar de manera que el presupuesto familiar o el presupuesto de la empresa como tal le permita someterse ya a un pago mensual de manera adecuada y de manera ordenada. Ok, volvamos a nuestro hogar. ¿Qué pasa, por ejemplo, también con todos los que nos hemos atrasado por A o B motivos con el impuesto de bienes inmuebles, de la casita, el impuesto territorial, con la MUNI? Y también la MUNI sacó una amnistía y nos dice, bueno, pónganse al día. ¿Cómo hago eso? Cierto, casi todas las municipalidades del país están dando amnistía tributaria porque lo está permitiendo la ley de fortalecimiento fiscal. Y esa amnistía va a vencer más o menos en 6 meses. Entonces yo les recomiendo que se acerquen a la municipalidad donde ustedes viven, en cualquier parte del país, pregunten si hay amnistía y cuáles son los términos de esa amnistía, porque eso les va a permitir a ustedes poder arreglar la deuda que tengan e incluirla en el presupuesto familiar para ir pagando ya mes a mes como tiene que ser. Claro. Y
Muy importante también es que ya se están venciendo los plazos quinquenales para hacer las declaraciones de las valoraciones de los bienes inmuebles que usted eventualmente tiene. Pero también es muy importante que usted pueda ir a la municipalidad para ver si usted califica en la exoneración del pago del impuesto de bienes inmuebles. Recuerde que la ley de impuesto de bienes inmuebles permite exonerar una propiedad, una casa, y eso se hace una vez cada 5 años. Hay que presentar el plano, el informe registral, hay que demostrar las condiciones que exige la municipalidad y con eso se le permite a usted exonerarse. Aproveche esa exoneración, vaya a la municipalidad, acérquese para ver si usted califica en ese tema y con eso le vamos a ayudar al presupuesto familiar. Y nos ponemos al día porque también nos va a traer problemas si no lo estamos. Ahora, ¿qué pasa con las universidades? Porque también es, bueno, queremos lo mejor, la mejor educación para nuestros hijos, que salgan adelante, pero caramba, las universidades privadas también tienen un costo importante. ¿Cómo enfrento eso? ¿Cómo me preparo? Ok, para las universidades igual ya estamos empezando año, empiezan cuatrimestres, vayamos y estructuremos, consultemos a las diferentes universidades cuál es el costo del crédito, cuál es el costo de la materia, cuál es el costo de la matrícula y cuánto cuesta la educación de mi hijo en esa universidad. Y puede ser que el mismo curso, la misma carrera en otra universidad pueda ser un poquito más barata. También las universidades tienen un sistema de financiamiento privado que lo hacen a través de letras de cambio. Entonces, estructuremos bien el presupuesto, si estamos en este rango, ¿verdad? Para que nuestros hijos vayan a la universidad. Y puede ser que sin necesidad de pagar la totalidad del cuatrimestre, que puedan dar entre 500 y 600 mil colones, podamos entonces incluir en nuestro presupuesto la educación de nuestros hijos y entonces podamos decir educación en la universidad, 150.000 por mes. ¿Okay? Esta tarea hay que hacerla porque verdaderamente aquí plasmamos y lo vemos de otra manera, ¿verdad? Y hagámoslo por mes, cojamos un cuadernito cualquiera, los cuadernos que les sobraban a los chiquillos el año pasado, cojamos un cuaderno y pongamos presupuesto anual y en una hojita ponemos enero, en otra ponemos febrero, en otra marzo hasta llegar a diciembre y vamos poco a poco estableciendo en cada esa hojita en blanco cuál es la situación financiera que eventualmente vayamos teniendo. Si tenemos deudas en donde la tasa de interés es muy alta, entonces acudamos a agentes financieros que nos permitan bajar esa tasa de interés. Si las tarjetas de crédito que nos están hundiendo aquí tienen una tasa de interés de un 48, un 50% y el banco nos puede refinanciar eso a un 20%, a un 24%, cambiemos entonces de acreedor y eventualmente largoplaciemos para que podamos tener una salud financiera. Excelente, Belisario, muchísimas gracias por todas estas recomendaciones y bueno, feliz año. No, igualmente, a la orden. A ponerlo en práctica, señores.